Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Quiero servir a quien adoro, a quien es dueño de todo lo que veo, a quien es rey y señor de mis sueños. Es difícil para ti entender cuando yo te digo que por Dios estoy dispuesto a dejarlo todo. Padre, permíteme que salga de esta tierra, de qué cultura, amigos y futuro, me comprometa con él cada mañana, a ser un hombre de palabra más maduro. No es un tonto que entrega lo que así no puede retener, para ganar aquello que nunca podrá perder. No es un tonto aquel que entrega lo que a ti no puede retener, para ganar aquello que nunca podrá perder. Contigo la tristeza de sentirme un hombre empobrecido, de que me sienta frustrado y herido, porque las cosas no van como quisiera. Dios nos ha pedido que hagamos un sacrificio, obedeciendo su palabra cada día. Comprometidos a dejarlo todo, inclusive los negocios de la vida. Dame tu mano y toma tú la mía, que la misión, querido amor, nos desafía. No es un tonto aquel que entrega lo que aquí no puede retener, para ganar aquello que nunca podrá perder. No es un tonto aquel que entrega lo que aquí no puede retener, para ganar aquello que nunca podrá perder. Ya no tengo ningún miedo, amigo mío, tenía más al golpe que a la muerte, sabiendo que con tanto que hoy hicimos cosechará buenos frutos con el tiempo. No pienses que es en vano cuando el justo está dispuesto a derramar su propia sangre por el rey
ignorancia del impío que truncó de esta manera nuestros sueños. No estoy solo en medio de esta selva, pues tengo amigos, tengo hermanos que me esperan. No es un tonto aquel que entrega lo que aquí no puede retener para ganar aquello que nunca podrá perder. No es un tonto aquel que entrega lo que aquí no puede retener para ganar aquello que nunca podrá perder. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, hermana, por compartir esa alabanza que nos recuerda la entrega de la vida, amén, por la causa de Cristo, por la causa del Evangelio. Hermanos, vamos entonces a las Escrituras para abrir en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 15, de manera que si tiene su Biblia, le invito a que podamos leer juntos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 15. Y dice la Sagrada Escritura: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Amén. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias porque nos has dado traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Llegado el momento de la exposición de tu palabra, pedimos la iluminación por medio del Espíritu Santo y que tu palabra sea emitida en el poder, en la potencia del Espíritu Santo, cumpliéndose el propósito de tu voluntad para que en todo seamos edificados en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hemos leído en la palabra de Dios en cuanto a la promesa del advenimiento, de la venida del Espíritu Santo, algo de lo cual el Señor Jesucristo habló y que tuvo su cumplimiento 50 días después de su muerte. Amén. En el día de Pentecostés, pues exactamente 50 días después, que viene a ser el tiempo de la cosecha. La fiesta del Pentecostés es el tiempo de la cosecha o de los primeros frutos. Y ahí podemos ver a nuestros primeros hermanos cómo en un aposento alto recibieron la promesa vista a la luz del día por todos, siendo testigos todos de cómo esos 120 que estaban en ese aposento alto fueran llenos del Espíritu Santo y hablaran las maravillas de Dios en diferentes idiomas, de manera que la gente podía oírlo en su lenguaje natural, en su lenguaje natal, y podían entender que siendo hombres galileos no podían entender cómo siendo hombres galileos le oían hablar en sus propias lenguas las maravillas de Dios. Entonces nosotros podemos mirar que es una promesa que tuvo su cumplimiento, o sea que no es algo que usted o que yo debemos aguardar. Por eso Jesús dijo: no os dejaré huérfanos, vendré otra vez a vosotros. Amén, os enviaré, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará un consolador, el cual estará con vosotros. Amén. Dice: y el mundo no le conoce, mas vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Amén. Mora con vosotros y estará en vosotros. O sea, le conocían, ¿por qué? Porque le conocían al Señor Jesucristo. Hasta ese momento el único lleno del Espíritu Santo era el Señor Jesucristo. El único que podía manifestar esa vida, esa gracia, ese don era el Señor Jesucristo.
¿Por qué? Porque Él fue engendrado por el Espíritu Santo, por eso es el Hijo de Dios. Por eso Jesús le dijo, mora con vosotros, pero luego estará en vosotros. Amén. Hasta ese momento el mundo no le conocía, ¿por qué? Porque tampoco le conocían a Él. Entonces esto es importante para que las personas entiendan cómo poder conectar con el Espíritu de Dios y poder tener una vida feliz. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros miramos el testimonio del Señor Jesucristo en cuanto a la promesa del Espíritu Santo. Le dijo, vosotros le conocéis porque mora entre vosotros. Sin embargo, moraba entre ellos en la persona ¿de quién? En la persona del Señor Jesucristo. Moraba entre ellos en la persona del Señor Jesucristo. Al conocerle y reconocerle como el Hijo de Dios, al Señor Jesucristo, ellos podían conocer y reconocer que la obra no era de un hombre, sino era la obra de Dios. Pero la promesa es que no solamente moraría entre ellos, sino que moraría en nosotros. Eso es lo más glorioso. Por eso hay personas que dicen, me hubiera gustado de repente estar en los días públicos del Señor Jesucristo. No hubiera sido la misma experiencia. Estar en los días públicos del ministerio público del Señor Jesucristo no hubiera sido la misma experiencia, ni para usted, ni para mí, ni para ningún hombre, como lo es la experiencia hoy de poder conectarse con Dios, de poder conectarse con Cristo y de poder ser lleno del Espíritu Santo. No es la misma experiencia, no es el mismo resultado. Nosotros miramos, el Señor daba testimonio que ellos le conocían porque moraba entre ellos, porque estaba en Él. Sin embargo, cuando Él fue a ser entregado, dar su cuerpo a los heridores, todos se dispersaron. No quedó uno al lado de Él. Y el que había hablado y dicho que hasta la muerte le seguiría bajo juramento, le negó 3 veces. ¿Ve? No tenía la misma capacidad, no tenía el mismo poder, no tenía la misma facultad. ¿Por qué? Porque aunque él tenía la diligencia y él tenía el deseo y la voluntad dispuesta, no tenía el poder para ir hasta el final. No tenía el poder para ir hasta el final por la causa de Cristo, por la causa del Evangelio. Por eso cuando le reconocieron ahí en el patio del dolor a Pedro, dijo, me parece que tú estabas con él en el huerto. No, no soy yo. Otra mujer dice, es Galileo, sí, es de ellos. No, mujer, no sabes lo que dice. Y otro dice, te vimos con él. Y se juramentó y dijo, no, no es así. Y cuando hubo dicho eso, cantó el gallo y se fue amargamente, cumpliéndose lo que el Señor había dicho, que antes que cantara el gallo le negaría 3 veces. Sin embargo, en el día de Pentecostés, el que se puso en pie, ¿quién fue? Pedro. Dijo, no se confundan, varones, no es que estamos ebrios, son las 9 de la mañana. Él lo ha anunciado por el profeta Joel. Y de ahí comenzó su discurso, y mediante su discurso hubo la conversión de 5.000 personas ese mismo día. Y todos decían, ¿qué haremos para ser salvos? Y Pedro le dijo, bautícense en el nombre del Señor Jesucristo para que venga de Dios la promesa del Espíritu Santo. Tenían que conectar con el Señor Jesucristo para recibir el Espíritu Santo. Hay personas que quieren conectar con el Espíritu Santo. Yo me acuerdo hace un tiempo, y fue bestseller, un libro que decía, Buenos días Espíritu Santo. Y hablaba de conectarse con el Espíritu de Dios, de conectarse con el Espíritu Santo. Sin embargo, el Espíritu Santo no vino a dar testimonio de sí mismo, ni a hacer una obra por sí mismo, sino que Él vino para recordarnos todas las cosas que Jesús ha enseñado
y para tomar de lo de Jesús y darlo a conocer. Entonces, si Él no vino para dar testimonio de sí mismo, ni para hablar por sí mismo, sino para hablar todas las cosas que Jesús ha enseñado y para tomar de lo de Jesús y dárnoslo a conocer, quiere decir que la conexión es con Jesucristo. Por eso Él dijo, rogaré al Padre y os enviará un consolador, uno semejante a mí. Bendito sea el nombre del Señor. Y estas son cosas que nosotros tenemos que ir entendiendo. ¿Para qué? Para justamente poder conectar con Dios en la manera correcta. Especialmente en los movimientos pentecostales. Hay movimientos que de repente han rehusado conectar con el Espíritu de Dios, pero tampoco es bueno eso. Amén. Tampoco es bueno negar que el Espíritu Santo está haciendo una obra, tampoco es bueno negar que están los dones, tampoco es bueno negar esas cosas. ¿Por qué? Porque en la negación tampoco está el porque yo niegue algo, no significa que no esté y que no haya sido dado. Yo puedo negar algo, pero eso no significa que no haya sido dado, que yo no crea. A mí me llama la atención cuando Jesús habla al respecto de estas cosas y les habla a sus discípulos, a los que habían guardado su mandamiento. Si usted mira en el capítulo 8, dice que le dijo a los que habían creído en Él, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y se pararon y dijeron, pero nosotros no somos esclavos, somos libres. No tenían un concepto de esclavos, porque se consideraban libres, aunque estaban sometidos al Imperio Romano. Pero ellos se consideraban libres, ¿por qué? Porque eran descendientes de Abraham. Entonces, las palabras, aunque creían en el Señor Jesucristo, las palabras del Señor Jesucristo chocaban con ellos, porque no podían reconocer su necesidad, porque no podían recibir las palabras del Señor. Entonces chocaba con ellos. Y así muchas veces la palabra del Señor choca con nosotros. Hay personas que están tan aferradas a las tradiciones, a las formas, a las costumbres, que dicen, sí, pero yo estaba de rodillas, y yo estaba en oración, y yo estaba en ayuno, y sentí una presencia, y sentí un escalofrío, y era el Espíritu Santo, y era esto, y era lo otro. Y basados en experiencia, y yo no digo que las experiencias con Dios o ese tipo de experiencias no sean buenas, son buenas y nos van marcando, pero no se hacen doctrinas de experiencia, no se forma la vida del creyente en base a las experiencias, porque también el diablo se viste como ángel de luz. ¿Y de dónde nacieron todas las falsas doctrinas, todas las falsas enseñanzas? ¿De dónde cree que nacieron? El profeta Joseph Smith, ¿cómo cree que recibió la revelación? Por un ángel. Él dice que recibió la revelación por un ángel, y a través de él nació el mormonismo. Así cuanto fundamentado y basado en experiencia fueron desviando los oídos de la verdad, apartando los oídos de la verdad y incurriendo en el error y formando doctrinas de error. Por eso yo puedo tener un montón de experiencia y todas son valederas y me pueden ser útiles y me pueden ser muy provechosas, pero mi vida de creencia no se puede basar en las experiencias, se tiene que basar en la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios me dice que para que conecte con el Espíritu Santo, yo tengo que conectar con Jesucristo,
Entonces no voy a buscar al Espíritu Santo, sino que lo voy a buscar a Jesucristo, conocerlo a Él. Pablo, que habla mucho respecto del Espíritu de Dios y habla mucho respecto de estas cosas, y que aún enseña cómo es que fuimos sellados, cómo es que el Espíritu Santo son las arras de la nueva vida, y que enseñe todo eso, él no dijo, lo estimo todo por perdido y lo tengo todo por basura con tal de alcanzar el conocimiento del Espíritu Santo. Con tal de alcanzar el conocimiento de Cristo. Por eso es que tenemos que enfocar. Por eso es que tenemos que enfocar. Porque hablar de espíritu o invocar espíritu, uno puede invocar a un espíritu como el Espíritu Santo y puede venir cualquier cosa. Sin embargo, nadie puede llamar a Jesús Señor si no le es dado por el Espíritu de Dios. ¿Entiende la diferencia? Usted no puede llamar a Jesús el Señor y el Salvador de su vida si no le es dado por el Espíritu Santo. Y Dios no nos manda a buscar el Espíritu Santo, nos manda a buscar a Cristo. Sí nos dice que seamos llenos del Espíritu Santo. Sí nos dice que seamos llenos del Espíritu Santo o que nos hagamos llenos del Espíritu Santo. Pero ¿qué cree que va a ser el resultado de ser lleno del Espíritu Santo? Crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo, no hablar en lengua, más lengua. El apóstol Pablo decía, yo hablo lengua más que todos vosotros, pero prefiero hablar 5 palabras con el entendimiento que 1000 sin ellas. Y los ordena a los corintios y dice, cuando hablen en lengua, si no hay intérprete no hablen, pero si hay intérprete sí hablen. Porque el que habla en lengua a sí mismo se edifica. Entonces, si no hay un intérprete, no hay edificación para la iglesia. Y si no hay edificación para la iglesia, no hay conocimiento de Dios, no hay conocimiento de su Hijo Jesucristo. Si no hay conocimiento de su Hijo Jesucristo, es solamente una experiencia. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros miramos, 120 fueron los que estaban ungidos, fueron llenos del Espíritu Santo, ¿no? Pasó el tiempo, comenzó a haber un problema entre los judíos, entre las viudas de los judíos y las viudas de los griegos. ¿Y qué dijeron? Busquen entre vosotros 7 varones de buen testimonio, de fe y llenos del Espíritu. Busquen entre vosotros varones, no 7, varones de buen testimonio, llenos de fe y llenos del Espíritu Santo. Encontraron a 7. No sé cuánto habría en el aposento alto. ¿Cuánto habrían en el aposento alto? 80 por lo menos. Mínimo, tal vez. Porque la preeminencia en la religión judía estaba en el varón. Iban adelante, no como ahora, que van adelante las mujeres. En la religión judía los que iban adelante eran siempre los varones, formaban la sinagoga sello y todo. Por lo menos unos 80, y solo de 80 encontraron a 7 llenos del Espíritu Santo. No tendrían que decir, y acá hay 40, 50 hermanos llenos del Espíritu Santo. Aparte de los 5.000 que habían convertido en la conversión de Pablo y los otros 3.000. Porque eso se dio después de la conversión de Pedro, del discurso de Pedro. Y que también se bautizaron y dieron testimonio de su fe y recibieron la promesa del Espíritu Santo, pero había solo 7 varones. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿cómo es que uno se llena? ¿Cómo es que yo me hago lleno? Cuando la palabra del Señor empieza a morar en abundancia en nuestros corazones.
cuando la palabra de Dios empieza a morar en abundancia en nuestros corazones, ahí nos vamos haciendo llenos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano querido y hermana querida, nosotros ahora no tenemos que esperar que venga el Espíritu Santo, ni invocar al Espíritu Santo, ni pedir que venga el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ya vino. Ahora, ¿cómo conecto yo con ese Espíritu, con el Espíritu de Dios? Hoy nosotros lo enseñábamos. Habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo, lo cual es el arras de la herencia de la redención completa. Habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, el apóstol Pablo, cuando le habla a los Gálatas, ¿qué les dice? ¿Cómo habéis recibido el Espíritu Santo? ¿Por las obras o por el oír con fe? Entonces, ¿cómo uno se hace lleno del Espíritu Santo? Por oír la palabra. Por oír con fe. No es yendo a un retiro, no es orando, no es ayunando, por oír con fe. ¿Cómo va manifestando que está lleno? Cuando la palabra de Dios empieza a morar en abundancia, porque de lo que abunda en el corazón, habla la boca. ¿Por qué hay personas que tienen facilidad para hablar la palabra de Dios y por qué hay personas que solamente hablan cosas vanas o hablan de cosas que no tienen provecho? Pregúntese. ¿Y cómo se diferencia una persona que está llena del Espíritu Santo y una persona que no está llena del Espíritu Santo? En lo que habla. Jesús le dijo, si conocieras el don del que habla contigo, no sería yo el que te pidiera beber, tú me pedirías a mí y yo te daría de un agua con la cual nunca más tendrías sed, lo cual sería un río de agua viva que brotará de tu interior. Por lo que habla, ¿vio? Entonces, ¿cómo se conecta con el Espíritu Santo? Por el oír. ¿Cómo se sabe cuando una persona está llena del Espíritu Santo? No porque hable en lengua, no porque llore, no porque grite, no porque se revuelque en el piso, no porque salte, no porque baile, por lo que habla. Por lo que habla. ¿Qué es hacerse lleno del Espíritu Santo? Guardar, por eso dice, si guardares mis mandamientos, y mis mandamientos no son gravosos, yo rogaré al Padre y Él os enviará el Consolador, para que esté con vosotros. Y el mundo no le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora entre vosotros. ¿A quién conocían? Si lo que es espíritu, el espíritu no se ve. ¿Cómo es que Jesús dice, vosotros le conocéis porque mora entre vosotros? Si lo que es espíritu no se ve, ¿no es cierto? Lo que es espíritu no se ve. Entonces, ¿cómo le conocían? ¿A quién conocían? A Jesucristo. Pero aun cuando le conocían a Jesucristo, sus vidas no eran mudadas, no eran transformadas. ¿Por qué? Porque todavía no moraba con ellos, en ellos. Moraba entre ellos, pero no moraba en ellos. Pero la promesa, ¿cuál era? Que vendría a morar en ellos. Y esa promesa ya se cumplió. Y todo el que quiera ser lleno del Espíritu Santo, lo que tiene que hacer es recibir el amor de la verdad, la palabra verdadera del Evangelio, de nuestra salvación, para poder ser sellado con el Espíritu Santo. Y hoy hablamos algo muy lindo que tiene que ver con la redención completa, que tiene que ver con el advenimiento del Señor, en donde este cuerpo de carne sea transformado en un cuerpo de gloria. ¿Comprende eso?
que un día va a venir Cristo y va a transformarnos en las nubes. Entonces, ¿qué tenemos que mirar? ¿Las señales? ¿Tenemos que mirar la luna? ¿Tenemos que mirar el sol? ¿Tenemos que mirar los tiempos? ¿O tenemos que saber y creer que tenemos el sello? Porque dice el sello de la posesión adquirida. Ese sello que fue puesto en los que oyeron la palabra verdadera del Evangelio de la salvación y creyeron en ello, es el sello de la posesión adquirida. O sea que Dios adquirió, y lo que está en la mano de Dios no lo arrebata nadie. Entonces, para la seguridad, en cuanto a la venida del Señor, no tengo que preocuparme si estoy durmiendo o estoy despierto, si estoy en el campo o no estoy. Lo que tengo que preocuparme es, ¿tengo el sello o no lo tengo? Si tengo el sello, entonces no tengo por qué tener preocupación alguna, porque ese sello significa que Dios me compró, me adquirió, no con el precio de oro ni de plata, sino de la sangre preciosa de Jesucristo, para la redención completa, con la venida de nuestro Señor. Si Él lo planeó, si Él lo llevó a cabo, si Él lo selló, si Él se lo propuso, ¿no va a ir hasta el final? ¿Quién puede hacer volver el brazo de Dios atrás? Va a ir hasta el final. Por eso es que nosotros podemos tener seguridad y confianza en Dios. Entonces, ¿qué es conectar con el Espíritu Santo? Conectar con Jesucristo. ¿Cómo conectamos con Jesucristo? Habiendo oído la palabra de Dios, el Evangelio de nuestra salvación. Por eso dice, si mis mandamientos permanecen en vosotros, yo rogaré al Padre. ¿Cuál es el mandamiento de Dios? No es gravoso, que creamos en Él. No hay otro mandamiento, que creamos en Él. En Cristo es el fin de la ley, ya no hay otro mandamiento. El único mandamiento que Dios nos da es que creamos en Él. Porque Él no vino a condenar el mundo, sino que el mundo sea salvo por medio de Él. Y esta es la condenación del mundo, que el Hijo de Dios vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron le fue dada la potestad de ser hecho hijo de Dios. Entonces la condenación es no creer en Cristo. El no guardar el mandamiento es no creer en Cristo. El guardar el mandamiento es creer en Cristo. Por eso dice, cuando el Hijo de Dios venga, ¿hallará fe en el hombre? Entonces, hermano querido y hermana querida, conectar con el Espíritu Santo, la única manera es conectando con Jesucristo. Para conectar con Jesucristo tenemos que guardar su palabra, su mandamiento, y su mandamiento no es gravoso. El mandamiento de Dios es que creamos en Él. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. He aquí, voy a preparar morada para vosotros. Y vendré, me tomaré a mí mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano querido, habiendo hablado de estas cosas, para nosotros tienen que ser una seguridad. Y no tenemos que irnos en las formas, en las costumbres, en las tradiciones, en los movimientos. No tenemos que irnos en eso, sino que tenemos que ir siendo llevados por medio de las Escrituras. Y ir siendo formados por medio de las Escrituras, porque las Escrituras son ese molde que le da forma al creyente. Dios hizo y sostiene todo por medio de su palabra. Entonces tenemos que estar atentos a la palabra de Dios, no a los movimientos, no a las formas, no a las tradiciones, no a las costumbres. Ahora, de los movimientos, de las costumbres, ¿puedo tener una experiencia? Amén, que puedo tenerla. ¿Puede esa experiencia serme útil? Gloria a Dios. Pero en la base de mi creencia, lo que me forma como un creyente, no es la experiencia. ¿Por qué? Porque la experiencia, la de hoy, puede que no sea la misma de la de ayer.
y puede que no sea la misma de mañana. Pero en Dios no hay sombra ni variación de sombra. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará sin cumplirse. Si yo fundamento mi vida de creencia en la experiencia, el día que siento ese calor divino, que siento esa presencia, digo, estoy lleno del Espíritu Santo. El día que no siento nada, digo, no estoy lleno del Espíritu Santo. Y un día me lleno y otro día me vacío. Un día toco el cielo con las manos y el otro día muerdo el polvo de la derrota. Entonces soy como la onda de la mar y constante en todos mis caminos. Y nosotros no somos de los que retroceden, sino somos los que perseveramos para preservación del alma. Nuestra perseverancia está en aquello en lo cual hemos sí oído y fuimos persuadidos. Amén, hermanos. Hasta aquí entonces la palabra de Dios con el único propósito de que nosotros podamos conectar con el Espíritu de Dios de la forma correcta, tener una vida de creencia correcta, con la guía que Dios da mediante la iglesia y a través de los que Él estableció en la iglesia para ir perfeccionándonos para la obra del ministerio, para que podamos avanzar en todo y alcanzar la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús, que es para lo cual fuimos llamados. Así entonces, hermano querido y hermana querida, voy a invitarle para que estemos de pie y vamos a orar todos juntos. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, cual viniera a nuestras vidas en esta hora mediante el poder, la potencia del Espíritu Santo, iluminándonos los ojos del entendimiento para traernos una comprensión de cómo conectar con el Espíritu Santo y la manera correcta de llevar una vida de creencia en relación contigo, Señor, y en relación, Señor, al propósito de tu voluntad. Gracias te damos por cómo tú, Señor, expones tu palabra y la esclarece delante de nosotros para iluminación de nuestros entendimientos, para que comprendamos cuál sea tu buena voluntad. Gracias porque tu palabra nos afirma y nos fortalece para alcanzar la meta de este llamamiento santo al cual fuimos llamados, por lo que te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, habiendo compartido la palabra de Dios, habiendo oído la palabra de verdad, vamos a alabar y glorificar juntos el buen nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Bendito sea su nombre. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,